¿Qué tal a todos? Les doy la bienvenida a este webinar sin costo, que a su vez es una clase de la licenciatura en Escritura Creativa y Literatura. Mi nombre es Ricardo Luna y justamente la chica que les estuvo reiterando las indicaciones de la clase es Berenice Segundo. Los dos estamos aquí para poder ayudarlos en cualquier proceso o pregunta que lleguen a tener respecto a la licenciatura, pero también respecto al Colegio de Filosofía y Letras de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Pero a su vez voy a ser un tanto reiterativo también. Ahora, como ya les mencionó Berenice, por favor apaguemos todos nuestro micrófono. No vamos a utilizar tampoco la cámara, entonces si no quieres ser visto o también quieres procurar que la llamada sea lo mejor posible, podemos también apagar nuestra cámara, no hay ningún problema con ello. Todas las preguntas y comentarios que tengas las puedes hacer mediante mensaje en esta aplicación. Por el momento, te agradeceríamos mucho que empieces por poner tu nombre completo justamente en la herramienta de mensajes para poder pasar una lista lo más rápido posible y no te estemos molestando en el proceso. Ahora, como te dije en el principio, si tú necesitas información de la licenciatura en Escritura Creativa y Literatura, puedes contactarnos en la presentación que tienes a la vista. Viene el correo de promoción, también el teléfono de contacto para que te podamos dar informes de la licenciatura. Esta clase es parte del Colegio de Filosofía y Letras. En el Colegio de Filosofía y Letras existe una licenciatura, bueno, son dos licenciaturas. Esta licenciatura en Escritura Creativa y Literatura y otra licenciatura que es en Filosofía. En cualquiera de las dos que estés interesado o interesada, puedes mandarnos solicitarnos información para que te podamos atender de la mejor manera. De la mayoría de los asistentes aquí ya tenemos tus datos. Entonces, mándanos un mensaje, ya sea un correo electrónico o un WhatsApp, y con todo gusto te ayudamos en lo que podamos. No solamente del Colegio de Filosofía y Letras, sino de todo el plan de estudios de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Perfecto. Entonces, ya para dar comienzo a la clase, que en este caso es Aprende a escribir poesía, que le da el profesor Jorge Gutiérrez Reina, te tengo que mencionar quién es Jorge Gutiérrez Reina. Bueno, él es maestro en letras y doctorando por la Universidad Autónoma Nacional, bueno, Autónoma de México. Es profesor en esta misma universidad de literatura no hispana en la Facultad de Filosofía y Letras. Imparte el taller de poesía en el programa de literatura y escritura creativa de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Coordina junto con Ana Castaño y Jessica Locke la historia de las literaturas en México de los siglos XVI al XVIII del Instituto de Investigaciones Filológicas y es el coordinador de literatura del Corpus Diacrónico y Diatópico del Español de América, de la Academia Mexicana de la Lengua. Realizó la edición crítica de Primero Sueño y otros poemas, una antología de Sor Juana Inés de la Cruz, de próxima publicación en la colección de clásicos de la lengua española, albergada en la Academia Mexicana de la Lengua y la Real Academia Española. Publicó en 2014 Óyeme con los ojos, poesía visual novohispana. Fue becario de la Fundación para las Letras Mexicanas en el área de poesía en el periodo 2012-2014. En 2016 obtuvo el premio Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco, otorgado por el Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara, por el libro El otro nombre de los árboles. Entonces, sin más, le doy la palabra al profesor Jorge Gutiérrez Reina para que comience formalmente con la clase. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta pequeña sesión. Gracias también a nuestros amigos de difusión que me han presentado tan amablemente. Les agradezco mucho. Y bueno, sin más, quiero empezar diciendo, ¿no?, que el título de esta clase es ligeramente engañoso, ¿no? Naturalmente, no les voy a enseñar durante estos poquísimos minutos a escribir poesía. Sería una pretensión, sumamente inapropiada de mi parte, ¿no? Lo que yo voy a hacer, les digo, no es enseñarles a escribir poesía. No sé si alguien en realidad pueda hacer tal cosa, ¿no? Y les digo, ni siquiera es algo que hagamos en la licenciatura. En la licenciatura yo lo que hago con mis alumnos del taller de poesía es darles una serie de herramientas que les sean útiles para que sus escritos sean mucho mejores de lo que ya son. O sea, nosotros trabajamos arduamente en el taller durante 1 año y medio,
o 2 años incluso, ¿no? Para que ellos logren elaborar un propio proyecto creativo de poesía y que esos poemas sean, pues, lo más eficaces posibles, ¿no? Eso es más o menos lo que hacemos. Entonces, sí, de alguna manera es enseñar a escribir poesía, pero no así nada más, no es tan sencillo. Entonces, bueno, Borges decía en un prólogo, en el prólogo de un libro llamado Elogio de la Sombra, me parece, que le habían pedido que hiciera la declaración de su estética, que aprovechara esas palabras preliminares de su libro de poemas para que él hiciera una declaración de su estética, Jorge Luis Borges. Y dice, yo no soy poseedor de una estética, pero el tiempo y la práctica poética, el oficio de escribir poesía, me han enseñado algunas astucias. Y eso es un poco lo que quisiera hacer yo durante estos minutos, ¿no? Compartir con ustedes algunas astucias, algunas mañas que he aprendido a partir de la lectura, de la escritura, tanto mía como de pues mis colegas, ¿no? A propósito de la poesía, ¿no? Ciertas mañas para escribir poesía, ciertas astucias. Bien, como ya les comentaron, cualquier pregunta o cualquier comentario que pueda surgir a lo largo de la sesión, pueden escribirlo y al final los revisaremos con atención. Me gusta pues pensar en la poesía como en el arte de extraer instantes, de consagrar instantes, de extraerlos del flujo sin tregua de los siglos, de extraer un poco de agua de ese río del tiempo del que hablaban los antiguos filósofos. Voy a presentarles a ver, necesito presentar una presentación. Pero creo que no me deja. A ver. Aquí está, listo. Bien, pues como les decía, me gusta pensar en la poesía como el arte de consagrar instantes, de extraerlos del fluir sin tregua de los siglos, de ese río del tiempo del que hablaban a los filósofos. En ese sentido, el arte de escribir poemas es parecido a encapsular momentos de nuestra historia personal que queremos de alguna manera salvaguardar del tiempo y consagrarlos, digamos, aislarlos en cápsulas, les digo, que son como momentos en los que el presente, como decía un poeta que ustedes conocerán, ¿no? Para bien o para mal, llamado Octavio Paz, en donde el presente es perpetuo. La poesía, les digo, es el arte de extraer instantes de ese fluir sin tregua de los siglos y depositarlos en estas pequeñas construcciones llamadas poemas en las que el presente es perpetuo. O sea, de tal manera que yo, por ejemplo, si logro capturar este instante, esta tarde en la que empieza a llover, lograré tener un poema en el que siempre lloverá, en el que siempre será esta tarde. Entonces, de alguna manera, me gusta pensar en la poesía como eso, ¿no? Como un arte cuyo principal problema es el tiempo, y el tiempo en estas circunstancias. O sea, los poemas son eso, pequeñas cápsulas donde el tiempo se ha detenido. Ahora, no todos los instantes que se nos presentan pues son necesariamente susceptibles de consagrarse o de extraerse de este fluir de los siglos. El poeta selecciona algunos instantes
en los que la poesía resplandece particularmente, instantes que tienen un destello particular. Dirá Gorostiza, instantes que nos permiten ver a través de ellos una cosa que va más allá de sí mismos, que nos permiten indagar en ciertas esencias que como seres humanos nos preocupan y que nos preocuparán mientras sigamos siéndolo. Esencias como la poesía misma, el amor, la muerte, eso que llamamos Dios, etcétera, etcétera. O sea, de tal modo que la poesía entonces es este arte de consagrar instantes y a través de esos instantes indagar en las honduras de ciertas esencias particularmente importantes para los seres humanos, ¿no? Bueno, la poesía seguramente es un millón de cosas más, pero les digo, me llama particularmente la atención ese carácter suyo. Para expresar o para que quede un poco más claro este asunto, me gustaría que presentarles o leerles un poema en el que queda muy claro cómo de este instante podemos pasar a la esencia. Se trata de un soneto de Sor Juana, ¿no? Y lo elegí para abrir porque Sor Juana me encanta y porque esta es la Universidad del Claustro de Sor Juana. Les digo, es un soneto de esta monja del periodo novohispano. El primer cuarteto dice: miró Celia una rosa que en el prado ostentaba feliz la pompa vana y con afeites de carmín y grana bañaba alegre el rostro delicado. Ahí está el instante que el poeta quiere consagrar. ¿Y qué ve? Ve a una dama llamada Celia tendida en medio de un día de primavera en algún florido prado y Celia tiene en su mano una rosa. Ese es el instante, un instante precioso, ¿no? En el que el poeta ha percibido un cierto brillo particular que le permitirá ir hacia otro lado. Una vez que la poeta nos ha pintado el instante, perdón, sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Una vez que la poeta nos ha pintado el instante, ¿sí? Bueno, espero que sí. Ah, perfecto, gracias. Les digo, va hacia otra cosa. Y entonces Celia tiene la rosa en la mano y le dice a la flor, y dijo, goza sin temor de lado el curso breve de tu edad lozana, pues no podrá la muerte de mañana quitarte lo que hubieres hoy gozado. Entonces, fíjense, de esta cosa que parece tan, pues, tan cotidiana, una dama con una rosa en la mano, viene en una reflexión más que profunda. Y entonces Celia le dice, tú, ahora que puedes, ahora que eres joven y hermosa, gózate. Luego viene la muerte, sí. Luego viene la sombra del sepulcro, sí. Pero nadie te va a quitar lo bailado. Primera reflexión. Y ahora, Celia va un poco más allá, ¿no? Sor Juana se pone un poco más profunda y añade, y aunque llega la muerte presurosa y tu fragrante vida se te aleja, no sientas el morir tan bella y moza. Mira que la experiencia te aconseja que es fortuna morirte siendo hermosa y no ver el ultraje de ser vieja. Y le dice, es tan maravilloso, ¿no? Este gozar tu vida ahora en tu juventud, que incluso si te murieras ahora mismo, todo habrá valido la pena. Y de hecho será mejor que morirte en la vejez, ¿no? Porque así la muerte, digamos, te librará de ese horrible ultraje de ser vieja, dice Sor Juana, ¿no? Entonces, bueno, mira que la experiencia te aconseja que es fortuna morirte siendo hermosa y no ver el ultraje de ser vieja. Entonces, les decía,
podemos ver, o me gusta ver este carácter particular del poema como un acto de consagrar un instante, extraerlo del flujo sin tregua de los siglos y a través de ese instante indagar en esencias particulares, ¿no? De particular importancia para los seres humanos. Ahora, si lo piensan, esta visión de la poesía podría, digamos, trasplantarse a otro terreno mediante una metáfora particular. Podemos pensar que la poesía es como el agua y que el poema es como un vaso. Ojo, no son cosas, no son lo mismo, ¿no? La poesía de alguna manera, pues anda por ahí en el mundo, ¿no? Y el poeta va un poco con su vasito buscando instantes poéticos, buscando esa agua que quiere extraer del inmenso y caudaloso río del tiempo. Entonces, bueno, uso esta metáfora para empezar a hablar de ciertas astucias en lo que refiere a la escritura poética. Es una metáfora que, si ustedes ya han leído algunas cosas, sabrán que, bueno, no es del todo original mía, ¿no? Sino que es de José Gorostiza, un poeta mexicano que escribió un poema importantísimo llamado Muerte sin fin, cuyo símbolo principal es justamente el del vaso y el agua. Pero bueno, no entremos ahora en Honduras. Les digo, baste con considerar que la poesía sería como el agua, ¿no? El contenido del poema sería como el agua, y el poema como tal, esa red transparente de palabras, sería el vaso que nos ayuda a extraer esa poca agua del tiempo y convertirla en otra cosa, otorgarle cierta transparencia. Bien, quisiera empezar a hablar de algunas cosas que conciernen exclusivamente al vaso, es decir, a la parte más externa o más formal del poema. Uno de los principales errores de quienes empiezan a escribir poesía, ¿no? Es pensar que simplemente basta con tener frente a sí una hoja en blanco y tener además una pluma para entonces lanzarse a la escritura del poema. Pues nada más alejado de la realidad. Un poema es, ante todo, un reto compositivo. Un reto que es parecido al que se le presenta, por ejemplo, a un arquitecto que tiene que disponer de los materiales de construcción y convertirlos en un sólido edificio. Entonces, el primer problema que tiene que ver con el vaso y la escritura poética es justamente un problema que yo llamo el de las macroestructuras. Un poema tiene que disponer de su materia poética de una manera absolutamente premeditada. Les digo, con esta noción de estructura que tendría, por ejemplo, un arquitecto o quien pinta sobre un lienzo. Entonces, hay en poesía macroestructuras predeterminadas. Y, ojo, esto de las macroestructuras, o sea, tiene que ver pues con el instante que uno quiere consagrar, ¿no? O sea, del mismo modo que uno no se sirve leche en un vaso tequilero o uno no se sirve un tequila en un garrafón, ¿no? Pues no todos los instantes exigen el mismo tipo de vaso, ¿no? O sea, hay contenidos que exigen contenedores diferentes. Les digo, hay macroestructuras que vienen predeterminadas por la tradición. Es el caso del soneto de Sor Juana que acabamos de leer, ¿no? O sea, para disponer de la materia poética, Sor Juana no inventó
una macroestructura, sino tomó la que le ofrecía su tiempo, la del soneto. Y así pues habrá bastantes macroestructuras, ¿no? La macroestructura del romance, o la de la décima, o la de los sonetos, etcétera, etcétera. Pero, bueno, en el siglo, a partir del siglo XIX, siglo XX, las macroestructuras ya no están predeterminadas, sino que dependen del arbitrio y del talento particular del poeta, ¿no? Si nosotros no escribimos con macroestructuras predeterminadas, sí tenemos que ser muy conscientes de la naturaleza de nuestra propia macroestructura. Yo siempre les digo a los chicos que el poema tiene que poder casi que dibujarse, o sea, en su estructura. O sea, tú tienes que poder calcar la estructura del poema, tiene que estar de tal manera esquematizada y pensada que el poema tiene casi que dibujarse. Y les digo, no importa que la estructura no esté predeterminada, de todas maneras tiene uno que ser bien consciente. Quería ponerles un ejemplo de Jorge Luis Borges que es muy claro en este sentido, ¿no? El poema dice, sí lo están viendo, ¿verdad? Es que pusieron por ahí que ya nos estaba compartiendo, pero sí, perfecto. La memoria del tiempo está llena de espadas y de naves, y de polvo de imperios, y de rumor de hexámetros, y de altos caballos de guerra, y de clamores y de Shakespeare. Yo quiero recordar aquel beso con el que me besabas en Islandia. Es un poema que me parece maravilloso por muchas razones, ¿no? Tiene que ver con lo que decíamos de consagrar instantes y pues a sacarlos del tiempo, ¿no? Borges nos dice, el mundo, la historia del mundo es muy vasta, ¿no? La memoria del tiempo es muy vasta. Hay espadas, hay naves, hay polvo de viejas guerras, los altos caballos de madera que conquistaron Troya, de clamores de Shakespeare. Dice, no me importa, todo eso no me importa. Lo único que yo quiero recordar es aquel beso con el que me besabas en Islandia. Ese beso que me diste en las heladas tierras de Islandia. Si se dan cuenta, este poema, y si quieren ya al final me dirán sus impresiones, tiene una estructura sumamente sólida, es un andamiaje muy bien pensado, matemáticamente pensado. Yo le he pedido a muchos chicos en el taller que dibujen este poema y se les han ocurrido cosas maravillosas, ¿no? Hay quien dice, bueno, parece un gran bloque de concreto, ¿no? Como un gran edificio de concreto, que es todo lo que tiene que ver con la memoria del tiempo, la de espadas, las naves, sobre el que crece un elemento muy delicado, tan delicado como una flor, que sería como el beso. Entonces, el hecho es de que este poema está sostenido por esos como dos elementos, o sea, un bloque pesado y denso y uno frágil y pequeñito, ¿no? Como si fuera, les digo, una gran mole, una gran piedra detenida por un alfiler a lo mejor, no sé, pero el caso es que la estructura ahí está y es muy clara. Ahora, hay también no solo estructuras o macroestructuras predeterminadas como el soneto, y no solo estructuras que uno inventa como esta de Borges, hay también macroestructuras que los poetas solemos pedir prestadas, ¿no? De otros discursos. Esas macroestructuras que los poetas robamos son muy útiles, por ejemplo, cuando el poema no sale. Entonces, por ejemplo, podemos emprender la escritura del poema tomando robadas macroestructuras. Les digo, aquí tenemos un ejemplo muy claro de una poeta española. Es un poema que parte de la macroestructura de una lista de súper. Y entonces nos empieza a dar eso que parece una simple lista y luego nos damos cuenta que no, que cobra alturas poéticas. Ricardo, aquí te dejo la lista de la compra para toda la semana. El poema está medio cursi, pero bueno, es útil para ilustrar el punto,
¿no? O sea, ¿qué va a comprar Ricardo? Una docena de besos, 5 litros de cariño, etcétera, etcétera. Y al final le dice, mentiras no compres, que sientan fatal. Hoy llegaré pronto, te amo, ¿no? Les digo, puede ser cualquier cosa. O sea, estructura robada puede ser una lista del súper, puede ser una receta. El propio Pablo Neruda, en las Odas Elementales, tiene un poema que se llama La Oda al Caldillo del Congrio, ¿no? La Oda al Caldillo de Congrio, que no es sino un poema receta, ¿no? En el que Neruda nos describe de manera magistral cómo las personas de la costa chilena preparan ese suculento caldo del que yo no voy a hablar porque ya tengo hambre y se me antoja, ¿no? Pero bueno, poemas receta, poemas lista de súper, poemas instructivo, poemas carta, la macroestructura puede variar. Ahora, otra cosa que tiene que ver con el vaso, el asunto del sistema. Además de que al poema le conviene una macroestructura, un andamiaje sólido, al poema también le conviene un sistema coherente, un sistema en el que todos los elementos, ¿no?, estén coordinados para producir un efecto particular, estén todos mirando hacia la misma dirección. Esto se parece un poco, ¿no?, a eso que algunas personas hacen, ¿no?, como truco de magia, de que hay un montón de cristalería y vajillas encima de una mesa, y entonces alguien tira de un mantel y como que toda la cristalería se queda, ¿no?, en su lugar, nada se rompe. Bueno, pues eso, cuando se lo aplicamos a un poema, ¿no?, aquello que sí se rompe, significa que está fuera del sistema, ¿no? O sea, significa que no está funcionando dentro del sistema coherente de ese poema en particular. Y para ilustrar este asunto de los sistemas, que les digo, tienen que ver con la idea del vaso, con la forma externa, con el contenedor, quise mostrarles este poema de Alejandra Pizarnik, sí, Pizarnik, una poeta que en los últimos años ha estado, digamos, en el ojo del huracán. Se dicen muchas cosas, ¿no? De Pizarnik se habla, pues, de su trágico final, de su herida interna, de lo que ustedes gusten y manden, pero a mí me gusta sobre todo destacar de ella el hecho de que es una magnífica hacedora de pequeños y perfectos sistemas poéticos. O sea, vean, por ejemplo, esta maravilla de un libro llamado El árbol de Diana, ¿no? El poema dice, solo la sed, el silencio, ningún encuentro. Cuídate de mí, amor mío. Cuídate de la silenciosa en el desierto, de la viajera con el vaso vacío y de la sombra de su sombra. Podemos no saber de qué está hablando. Generalmente Pizarnik habla de cosas que son muy difíciles de verbalizar. Pero lo que sí podemos ver es la casi maniática perfección con la que se ha dispuesto el material poético sobre la página. El sistema tiene que ver, en primer lugar, con un aspecto sonoro. O sea, fíjense cómo en estos poquísimos versos, Pizarnik ha seleccionado muy cuidadosamente palabras con S, para que entonces todo el poema dé la impresión de estarse como zurrando o silbando. Solo la sed del silencio, la silenciosa en el desierto, el vaso vacío, la sombra de su sombra. Todo está muy bien hilado en ese aspecto sonoro. Ahora, también hay una parte del sistema que puede ser muy intuitiva, que tiene que ver con la coherencia semántica de los términos, ¿no? O sea, si Pizarnik ha dicho sed, dirá entonces vaso vacío y dirá desierto. Si ha dicho silencio, habrá entonces una silenciosa, ¿no? Y todos esos elementos, digamos, esas palabras están unidas en ese sistema significante. Ahora, ya no hablemos tampoco, ¿no?, de la macroestructura, pero si se dan cuenta también hay un andamiaje bastante claro, ¿no? Hay estructuras que se repiten, ¿no? Cuídate de la, ¿no? O sea, está disponiendo la materia poética de manera
muy, muy inteligente. Y lo más importante que tiene que ver con el sistema y que probablemente sea difícil o imposible de enseñar, ¿no? Ya depende de lo que traiga cada uno, tiene que ver con la sensación que el poema busca evocar a partir de las palabras. O sea, fíjense cómo podemos no estar del todo seguros a propósito de lo que Pizarnik nos está diciendo en este poema, pero nos queda clara una sensación y una atmósfera entre desoladora y angustiante. O sea, yo creo que todos estaríamos de acuerdo que este poema no es ni para carcajearse, ni para nada parecido, ¿no? Es un poema que refleja a partir de un sistema muy direccionado, un ambiente y una sensación bien, bien particulares. Bien, pues eso es lo que tiene que ver con el vaso, ¿no? Con el vaso del poema. Ahora vamos con el asunto de la poesía, ¿no? Del asunto del agua, lo que metemos en el vaso. Aquí quizá mi principal astucia o la principal recomendación que yo podría hacerles es que hay que procurar que esa agua sea lo menos turbia posible, ¿no? Aspiramos a que ese vaso contenga un agua clara y transparente, un agua que se antoje beber. ¿Y cómo logramos la claridad o la transparencia en el agua que metemos a un poema? Yo tengo un par de ideas al respecto, ¿no? La primera tiene que ver con un asunto de la vivacidad de lo que decimos. Perdón, voy a tomar agua porque ya se me secó la boca, hablando del agua. La vivacidad. Huidobro, en su arte poética, tiene un par de versos que me parece que resumen muy bien este punto que quiero compartir con ustedes. Dice, ¿por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. El poema no debe decir las cosas, debe presentarlas, debe representarlas a su auditorio, a su lector. El poeta de verdad no dice estoy triste, no dice estoy feliz, no dice nada parecido. El poeta en serio hace que experimentes, que el otro experimente su felicidad o su tristeza. Eso se logra, entre otras cosas, les digo, gracias a eso que yo llamo la vivacidad del lenguaje. Y aquí quisiera ponerles como otro ejemplo, ¿no? Este es un poema que me ha obsesionado los últimos meses, de Cristina Peri Rossi, y es un poema desolador acerca de un rompimiento, del rompimiento amoroso de una pareja, ¿no? Salimos del amor como de una catástrofe aérea. Habíamos perdido la ropa, los papeles, a mí me faltaba un diente y a ti la noción del tiempo. Era un año largo como un siglo, o un siglo corto como un día. Por los muebles de la casa, despojos rotos, vasos, fotos, libros deshojados. Éramos los sobrevivientes de un derrumbe, de un volcán, de las aguas arrebatadas, y nos despedimos con la vaga sensación de haber sobrevivido, aunque no sabíamos para qué. Yo de verdad espero que nunca se divorcien. De todas maneras, o sea, si ustedes, aunque no se hayan divorciado, ¿no? Y ahí está la magia del poema, pueden sentir bastante claramente esa sensación que queda después de la ruptura tan trágica, ¿no? Una ruptura tan trágica que se compara con una catástrofe aérea en el caso del poema de Cristina Peri Rossi, ¿no? ¿Y por qué se transmite tan vívidamente? Porque Cristina Peri Rossi ha usado
las palabras adecuadas y nos ha hablado de cosas que son muy concretas y no de abstracciones, a diferencia de lo que usualmente se piensa, ¿no? Se piensa que, por ejemplo, la poesía es el arte como de conjurar estas palabras grandilocuentes, ¿m? Y entonces un poema tiene que estar poblado de grandes cosas como la tristeza, la melancolía, el alma, el desamor y la fregada, y en realidad es que no. El poema más efectivo, desde a como yo lo veo, es aquel que hace sentir cosas verdaderamente trascendentes a partir de enunciar palabras de todos los días, ¿no? Las palabras de todos los días, las palabras más cotidianas. Y entonces, el poema no, les digo, no dice la tristeza, no dice la felicidad, el poema la evoca mediante estas imágenes muy concretas. A eso me refiero con la vivacidad, ¿no? A este respecto, yo siempre les hablo a los chicos de dos tipos de palabras en el poema. Unas que se llaman palabras concepto y otras que se llaman palabras sensación, ¿no? Las palabras concepto convienen a los discursos, por ejemplo, político o filosófico o académico, qué sé yo, ¿no? No tengo nada en contra de esos discursos, pero bueno, ellos trabajan con esas palabras concepto, ¿no? Hablan de, pues de la esperanza y del bienestar y de esas cosas, ¿no? Los poetas generalmente no trabajamos con esas palabras, ¿no? Trabajamos, como en el caso de Cristina Peri Rossi, con, les digo, las palabras de todos los días. Entonces, si se dan cuenta, este poema de desamor, de tristeza y de desolación, en ningún momento dice esas palabras. Habla, en cambio, de aviones, de papeles, de un diente, de muebles por una casa, de despojos rotos, de libros deshojados, de derrumbes, de volcanes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que evitar para verdaderamente representar o evocar la sensación que queremos evocar, decir la sensación como tal, ¿no? Hay que evocarla como de perfil, bordeándola, y la bordeamos efectivamente con el uso de estas palabras que producen sensaciones y no que transmiten conceptos, ¿va? Entonces, bueno, eso tiene que ver con la vivacidad, que como les decía, está muy bien resumido en esos versos de Huidobro. O sea, no canten la rosa, háganla florecer en el poema. O sea, no me digas lo triste que estás luego de tu divorcio, ¿no? O sea, haz que yo también sienta como si me hubiera divorciado. Esa es la idea, la idea. En fin, hay otra cuestión, ¿no? que se relaciona con este asunto de la vivacidad, también tiene que ver con la claridad y la transparencia del agua, y es algo que a mí me gusta llamar el correlato objetivo, ¿no? Les digo, está muy relacionado porque tiene que ver con que el poeta, para hablar de la muerte o para hablar de la infancia o para hablar de esas grandes cosas que nos preocupan a todos, no habla de esas cosas directamente, sino que las rodea. Ese segundo aspecto del agua yo le llamo el correlato objetivo. Y pongo un ejemplo, ¿no? O sea, pienso ahora mismo en un poema de César Vallejo que se llama A mi hermano Miguel, ¿no? Es un poema absolutamente triste, uno de los poemas más tristes que yo conozco, y es un poema acerca de la muerte del hermano del poeta. Y entonces el poeta, para hablar de la muerte de su hermano, pues no hace un lamento lacrimoso ni desbocado sobre la página, no. ¿Qué hace? Nos habla de cuando él y su hermano en la niñez jugaban a las escondidas en la casa materna y compara, ¿no? Esa sensación
con la que estás sintiendo ahora y nos dice, ahora que estás muerto, ¿no? Siento como si estuviéramos jugando otra vez a las escondidas, pero el juego ya se acabó y te busco y te llamamos y no sales del escondite, ¿no? Ese es el correlato objetivo. O sea, no decir, oh, qué triste estoy por tu muerte, sino hablar de algo, de un objeto, de unas circunstancias, de un contexto particular anclado en la tierra, de las escondidas. Lo mismo hace un poeta que vivo, ¿no? que me gusta mucho, llamado Fabio Moravito. Él en algún momento se propone hablar pues del fin de la infancia, de ese pues un poco trágico, ¿no? Acto de crecer. Nos habla de esa sensación de lo que se siente crecer y pues no nos dice, ¿no? Oh, crecer es tal cosa o es lo otro, ¿no? Les digo, esas son cosas que haría un filósofo, que haría otro discurso que no es el poético, ¿no? El discurso poético, ¿qué hace? Habla de, por ejemplo, los columpios. Y es lo que hace Fabio, ¿no? Y nos dice, los columpios no son noticia, son simples como un hueso o como un horizonte. Funcionan con un cuerpo y su manutención estriba en una mano de pintura cada tanto. Cada generación los pinta de un color distinto para realzar su infancia, pero los deja como son. No se investigan nuevas formas de columpios, no hay competencias de columpios, no se dan clases de columpio, nadie se roba los columpios, la radio no transmite rechinidos de columpios. Cada generación los pinta de un color distinto para acordarse de ellos. Ellos que inician a los niños en los paréntesis, en la melancolía, en la inutilidad de los esfuerzos para ser distintos, donde los niños queman sus reservas de imposible, sus últimas metamorfosis, hasta que un día, sin una gota de humedad, se bajan del columpio hacia sí mismos, hacia su nombre propio y verdadero, hacia su muerte todavía lejana. Los columpios. Entonces, como les digo, para hablar de la infancia, del fin de la infancia y de eso que supone crecer, de bajarse hacia uno mismo, qué imagen, ¿no? Tan poderosa. Un día los niños se bajan del columpio hacia sí mismos. Fabio no nos ha hablado en términos grandilocuentes, nos ha descrito el objeto más simple y más cotidiano que podamos imaginar, un columpio, ¿no? El correlato objetivo, uno de sus fines quizás sea ese, o sea, hacernos ver que detrás de las cosas más cotidianas, más prosaicas del mundo y de las cuales estamos rodeados todo el tiempo, se esconden misterios muy profundos y a la poesía a veces le toca, ¿no? Le toca revelar esos misterios ocultos tras la cotidianeidad. Bueno, pues ya a modo de conclusión, porque ya se nos acaba el tiempo, pues ¿qué les digo? ¿No? La poesía, en resumen, pues está ahí, está en todas partes, está al alcance de todos y quizá todos la percibimos, ¿no? El poeta en ese sentido no es un ser privilegiado que siente o que piensa o que tiene una especie de sentido que no tienen los demás. No, el poeta quizá percibe, como les digo, la poesía que todos los demás seres humanos perciben. La diferencia es que el poeta tiene esta red transparente de palabras, que es como un vaso, y que ha formado a través de muchos esfuerzos, de muchas lecturas, de mucho trabajo, y ha formado, les digo, esta red con la que puede, no sentir más que los demás, pero sí traducir esa poesía del mundo cotidiano hacia un montón de palabras sobre la página en blanco, ¿no? Que de alguna manera sabe, pues como les decía al principio, verter el agua en el vaso, ¿no? El agua de la poesía en el vaso
del poema. Y pues bien, yo creo que aquí termino justo a tiempo, ¿no? Para que ustedes, si tienen algún comentario o alguna pregunta, pues adelante. Muchas gracias. Mm, no sé. Ah, perfecto. Lejos, ¿no? Ah, Para que puedan preguntar al profesor cualquier, pero entonces ya estaban comunicando y les voy a dar. Eh, Richie, perdón que te interrumpa, pero ¿qué crees que no? No sé si solo sea yo, pero no se escucha muy bien. Creo que la conexión de tu internet no te favorece. Eh, ok. entonces, si por aquí se escucha mejor, Jorge, sí, nos pusieron algunas, nos compartieron algunas dudas en el chat, entonces me va a permitir leerte alguna que encuentre por aquí. perfecto. Em, Dice, en narrativa, de Lisbeth Yameli Montiel, dice, en narrativa cada palabra tiene que justificarse. ¿Podemos ser un poco más flexibles en ese sentido para privilegiar el sentido poético? Lo digo porque Borges mencionaba tus besos en Islandia. Mm, no me queda muy clara la pregunta. En narrativa, cada palabra tiene que justificarse, ¿no? Pues yo creo que en poesía también, ¿no? Yo diría que en poesía, digo, no es que yo me meta con los narradores, yo no sé nada de los narradores, pero a mí me parece que en poesía las palabras tienen que premeditarse de manera mucho más precisa que en el caso de la narrativa, ¿no? Quizás sea una de las principales diferencias entre ambos géneros, que la narrativa, a lo mejor, ¿no? O cierto tipo de narrativa, tiene varias formas de decirse. En poesía no. En poesía solo hay una manera de decir las cosas, porque las palabras que se han seleccionado están de tal modo fusionadas con el sentido, con su propio sentido, que se vuelve una unidad indivisible de forma y fondo, ¿no? El agua no sirve de nada, pues ahí suelta, y el vaso vacío tampoco. Necesitas el vaso y el agua, ¿m? Para obtener esa transparencia del fenómeno poético. Pues no sé si respondí, pero... De acuerdo. Ok, ajá. Perdón, ay, perdón la interrupción. Hay otra duda que pusieron aquí, Itzel Valleza, que pregunta a un término al que te referiste durante tu presentación. ¿Qué significa andamiaje sólido? Sí, tenía que ver con las macroestructuras, ¿no? O sea, que el poema tiene que saber disponer de su materia poética. Como les decía, un arquitecto dispone de una serie de materiales para levantar un edificio. A eso me refiero con un andamiaje sólido. O sea, uno tiene que saber, tiene que tener muy clara en la cabeza la estructura donde se va a verter el poema, el tipo de vaso donde vamos a echar el agua. A eso me refiero con andamiaje sólido. Y bueno, yo veo aquí mismo las preguntas, entonces si quieres yo las puedo ir Ah, revisando. perfecto, Y muchas perfecto. gracias. Dice, ¿cuáles son las ventajas y desventajas, conveniencias e inconvenientes de utilizar la rima libre en vez del verso tradicional o clásico? Híjole, eh, podríamos hablar un año entero de este asunto. Pues no es que haya ventajas ni desventajas, ¿no? O sea, es una cuestión, son muchos factores. O sea, ¿qué pasa? Que o sea, todos somos libres de escribir en verso medido, pero también pues es cierto que se escribe cada vez menos en ese tipo de verso, en métrica tradicional. Lo que quizás sí sea un hecho, dice Borges, es mucho más fácil, ¿no? Para él, escribir en verso medido, porque de alguna manera, pues, la estructura ya me la dan, ¿no? Lo difícil es el verso libre. Pero bueno, yo creo que los dos son sistemas métricos distintos y cada uno exige, pues, cosas distintas, ¿no? Y tiene tanto ventajas como desventajas, pero pues es un universo que ahora no tenemos el tiempo de responder, ¿no? De hecho, eso me lleva casi un semestre
en la carrera. Vamos a hablar de todos estos asuntos. Dice, ¿qué bibliografía recomiendas para empezar a pensar en la poesía? ¿Y cuál para empezar a leer poesía? Déjame pensar y ahorita te digo, y voy a seguir a las demás. ¿Qué opinas de las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer? Que muy bien. Pues no sé, a mí me gustan bastante. Creo que Bécquer es un poeta de marca mayor, ¿no? Aunque quizá la sensibilidad que nos transmite y con la cual construyó sus poemas, pues resulte a veces un poco anticuada, ¿no? Hay veces que a lo mejor a una sensibilidad del siglo XXI, pues eso de las golondrinas y de que volverán a tu jardín de sus nidos a colgar y de poesía eres tú y demás cosas, pues nos parezcan cuando menos cursilientas, ¿no? O sea, desde una perspectiva actual. Pero a mí me pasa que a pesar de que yo considero que hay una sensibilidad como pasada de moda en Bécquer, sé apreciar que es un poeta de marca mayor. Entonces, bueno, como verás, me gusta mucho. Me gusta mucho. Gracias a usted. A ver. Gracias, felicidades. Ok. Ñam, 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 ñam. Bueno, creo que ya no hay más. Fíjate, bueno, hablan de Islandia, del cantar de los Nibelungos, es una maravilla. Borges era fanático de las sagas de mitología islandesa. A ver, bueno, insisten en este asunto como de la bibliografía. Ya le puso ahí Patti, que me parece muy bien, El arco y la lira. Bueno, quizá pueda justamente hablar de algunos de los libros que me sirvieron de base para esta exposición. Uno, que tiene que ver con el asunto de la consagración del instante, pues es justamente El arco y la lira, de Octavio Paz, un libro maravilloso, pero también notas sobre poesía, de José Gorostiza. Es un libro muy breve, bueno, un ensayo muy breve, muy preciso, que desarrolla toda esta idea del vaso y el agua, ¿no? Notas sobre poesía de Gorostiza. Y hay otra cosa que a mí me gusta muchísimo, que se llama El arte de la poesía, de Ezra Pound, un poeta de vanguardia de principios del siglo XX. Ezra Pound tiene El arte de la poesía, que también me ha servido mucho, en donde expone una idea, ¿no? que originalmente me iba a servir también para este pequeñísimo taller, en la que consiste en que la poesía es un centauro. Dice Ezra Pound, la poesía es un centauro porque tiene como esta parte racional, la cabeza humana, pero al mismo tiempo tiene que embestir con toda la fuerza y con toda la potencia y toda la pasión con la que embestiría un caballo, ¿no? Tiene esta naturaleza, una naturaleza biforme. Pues poesía escrita por mujeres, dice, a ver, voy por orden, porque si no me voy a perder. Bueno, y el asunto de las antologías, ¿no? Pues también es que hay un mundo. En poesía mexicana hay una antología pues clásica, canónica, que se llama Poesía en Movimiento, que hizo Paz con otras personas, es muy representativa de la poesía del siglo XX, y Gabriel Said también hizo un ómnibus de poesía mexicana, que también puede servirles como para tener este panorama muy amplio, y en un panorama aún más amplio que no solo abarque a la poesía mexicana, pues Francisco Rico tiene una antología que se llama 1000 años de poesía española, Francisco Rico. Y pues también ahí hay muchísimo material, ¿no? Son como 3 antologías que se me vienen ahora a la mente y que pues yo con las que trabajo todo el tiempo. Me preguntan de poesía escrita por mujeres. Pues yo, bueno, como oyeron por ahí, como sabrán, pues yo me dedico a la poesía de Sor Juana, entonces, bueno, la Sor Juana siempre es mi primera recomendación para todo, pero bueno, está además de Alejandra Pizarnik, que me ha obsesionado ya por mucho tiempo, los últimos años, y Cristina Peri Rossi, que también, pues les puse ahí hace un momento. Pues hay, digamos, poetas ya consagradas en el ámbito hispánico, como estoy viendo para allá porque ahí está mi librero de la poesía, la tengo aquí justo al lado. Estoy pensando en Circe Maya, una poeta uruguaya que es magnífica, a mí me fascina.
O una muy reciente premio Cervantes, Ida Vitale, ¿no? Que también es una poeta, pero bien, bien grandota, ¿no? Y está también en el ámbito mexicano, Coral Bracho, que es más o menos de la generación de Fabio Morábito, del que ya hemos hablado. Y bueno, se ponen muchísimos casos ahí ya, ¿no? Muy bien, ¿no? Sí, yo solo quedándome en lengua española, ¿no? Porque si nos ampliamos, pues es un mundo que no nos da la vida, ¿no? Bueno. Bueno, y de las nuevas generaciones, porque también me preguntan, pues hay poetas muy interesantes, ¿no? A mí me gusta mucho la escritura de Elisa Díez Castelo, o también está una poeta norteamericana, pero que vive en México, que se llama Robin Myers. Está, bueno, Sara Uribe. Sara Uribe escribió un libro que se llama Antígona González, de reciente publicación, sobre la violencia del narcotráfico en nuestro país. Un libro magnífico, 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 que ha sido muy importante para mí, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, gracias. Johan nos pone ahí Sara Uribe, pero les digo, no acabaríamos. También hay una poeta de Chihuahua que a mí me parece admirable, que se llama Nabil Valles. Pero si buscan cosas de ella también, ¿no? Hay muchos poetas. Ahora, mucha gente me pregunta, ¿cómo sé si estoy escribiendo poesía o simples textos, ¿no? La pregunta de los 64,000. Pues habría primero que definir qué entendemos por poesía, ¿no? O sea, ¿qué entendemos por poesía? ¿Qué cosas entran en esa categoría? Y si lo que estoy escribiendo entra en esa categoría. Bueno, simples textos, no sé a qué te refieras exactamente, ¿no? Pero más o menos se me ocurre que pueden referirse, ¿no? A que a lo mejor yo tengo un diario, y en donde plasmo mis sentimientos, ¿no? De manera muy, muy sincera. Y eso puede ser a lo mejor pues un simple texto y no poesía. O sea, la poesía primero que nada tiene que estar consciente de que lo es, ¿no? O sea, cuando uno escribe poesía tiene que estar consciente de que está escribiendo un poema. Pero les digo, para saber que uno está escribiendo un poema, pues tiene que tener muy claro qué es o qué tendría que ser en su panorama un poema. Y esa conciencia se logra únicamente pues a partir de muchísima lectura, ¿no? Y de muchísimo trabajo de reflexión. Entonces, bueno, ¿qué hace que, o sea, yo considero que a lo mejor un poema de Sara Uribe, o un poema de Coral Bracho, o un poema de Fabio Morábito, pues son poemas, ¿no? Y los leo y digo, mira nada más qué maravilla, ¿no? O sea, ve nada más el trabajo de estructura, el trabajo con el lenguaje, el trabajo con las imágenes, el trabajo con el ritmo, con la emoción, y bueno, fuera de ahí, pues, ¿qué tanto se parece el mío? ¿No? Pero les digo, es una cuestión como de tener un panorama muy, muy rico de autores y de lecturas para entonces tener idea de que eso es poesía y entonces lo mío ¿qué es? Ahora, yo les recomiendo, siempre tienen que tener, y eso es lo que justamente hacemos en el taller del claustro, un taller, una comunidad de comentario, ¿no? O sea, a lo mejor todos los chicos que estudian en la carrera, pues también se preguntan lo mismo que ustedes, ¿no? Y se dan cuenta de la respuesta de si sí o si no, pues con el trabajo prolongado en el taller, ¿no? O sea, en el taller tenemos una comunidad y entonces pues todo el mundo dirá, oye, esto no es un poema, o oye, esto está horrible, o si esto era un poema, pues no te salió. Pero bueno, es un trabajo constante, que implica, les digo, lecturas, una comunidad de comentario, una plena conciencia de la escritura poética, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo importante es escribir también, ¿eh? Eso, o sea, yo les diría también que no se preocuparan demasiado ahora por si sus simples textos, ¿no? Sí, lo cito a ustedes, son poesía y no otra cosa.
escríbanlos y luego ya se verá, ¿no? Luego ya se verá, pero que no los detenga por lo pronto esa como voz, ¿no? De eso no es poesía, o será eso poesía, ¿no? Esa voz que sienten encima de ustedes. Bueno, ah, bueno, voy a responder una pregunta más, creo que ya estamos un poco sobre el tiempo, ¿no? Hay muchas cosas que me preguntan de qué opino sobre ciertos poetas, pues me llevaría mucho contestar todas. Eh, a ver, el taller el que impartes en el claustro, pues es el taller de escritura creativa, el taller de escritura poética, justamente, ¿no? Poetas sin una formación formal, pues sí, sí los existen grandes poetas sin una formación formal, pero no existen poetas sin formación, ¿no? Eso, eso me queda muy claro y es algo que discutimos una y otra vez en el taller, ¿no? O sea, el hecho de que haya un poeta que a lo mejor no tenga una educación formal, ¿no? Y que sea un gran poeta o un poeta popular, eso no quiere decir que no tenga una formación. O sea, simplemente a lo mejor no la obtuvo sistemáticamente, pero todo poeta tiene un bagaje pues muy amplio detrás. Lo que hace una carrera como la del claustro, o sea, es, digamos, reducir y sistematizar, ¿no? Todos esos conocimientos y dártelos de manera ordenada en un periodo delimitado de tiempo, ¿no? Que a lo mejor un poeta fuera de esa posibilidad, pues adquiriría a lo mejor con muchas dificultades y a lo largo de un tiempo mucho más prolongado. ¿No? Entonces, bueno, ¿podrías recomendarnos el autor? El hermano que falleció, pues es César Vallejo y el poema está en un libro llamado Los Heraldos Negros, César Vallejo. Y el poeta que escribió el poema de los columpios se llama Fabio Morábito. Fabio Morábito. Bien, muchas gracias por el peluche de Sor Juana. Listo. Bueno, pues no sé si alguien tiene alguna otra cuestión. Bueno, y Fernando ya respondió también los talleres que imparto en el claustro, ¿no? Claro, el de escritura creativa y Así. lo de Sor Juana. Pues muchas gracias, Jorge, muchas gracias a todos los que se conectaron. Con mucho gusto, tanto mi compañero Ricardo como yo los podemos atender vía WhatsApp o vía correo electrónico, mandándoles toda la información de la licenciatura en Escritura Creativa y Literatura, que es justamente en la carrera en la que Jorge da clases, este taller que están refiriendo. Eh, les reitero, es más, aquí en el chat igual les voy a poner los datos de contacto por si no los tienen a la mano, con mucho gusto los vamos a estar atendiendo por ese medio, tanto por correo electrónico como vía WhatsApp, como les digo, lo que se les haga más fácil y con toda la confianza pueden escribirnos y pues creo que, bueno, seguiríamos hablando de autores, de temas, de toda esta parte que es tan bonita y que a mí en lo personal la cursilería sí me gusta, entonces, qué textos tan atinados, ¿no? Entonces, esperemos podamos encontrarnos en un webinar próximamente, pero les reitero, Jorge Gutiérrez da clases ahí en la universidad. Si están interesados en la licenciatura, con mucho gusto y con toda la confianza los vamos a estar atendiendo en el mensajito que les voy a poner en el chat. Y pues muchas gracias, Jorge, muchas gracias a todos. Seguimos en comunicación y cualquier duda en los datos que les voy a dejar en este mensajito. Claro, bueno, pues muchas gracias a ustedes y bueno, pues ni hablar, entreguémonos a la cursilería. Muy bien. Ok, hasta luego. Hasta luego, linda tarde. Gracias, igualmente, hasta luego. Hasta luego.
Quiero aprovechar para comentarles a todas las personas que siguen conectadas que las clases que imparte el profesor, el siguiente ciclo de inicio de clases es en agosto. Todavía están abiertas nuestras inscripciones para la licenciatura y con mucho gusto les podemos dar toda la información sobre el proceso de admisión, los costos de la carrera, eh, incluso compartirles el plan de estudios para que vean las materias que se toman en la licenciatura. Cualquier duda, siéntanse con la confianza de escribirnos, de contactarnos y con mucho gusto les compartimos esa información.